Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy, 26 de mayo de 2015. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy vamos a trabajar el tema RIPS en odontología. Vamos a contar con la participación de la doctora Marta Salcedo Camelo. Ella es odontóloga y también con especialización en auditoría médica. Va a estar explicando el tema durante una hora más o menos. Durante la explicación, rogamos que si tienen alguna pregunta, tomen atenta nota, porque después de esa explicación vamos a tener un espacio para responder las preguntas, las inquietudes. Y esas preguntas ustedes las pueden hacer en el área del chat, las van a hacer por escrito. No vamos a hacer el audio, siempre va a estar en nuestro poder, eso es con el fin de optimizar muy bien el tiempo de la teleconferencia. Tampoco estamos transmitiendo video, también con el fin de optimizar la sala. Estamos grabando la teleconferencia, luego la podrán encontrar en nuestro canal en YouTube. Nos pueden buscar en YouTube como Nacer, Salud Sexual y Reproductiva, y allí podrán encontrar esta teleconferencia para que la puedan repetir o la puedan compartir. Esas serían las indicaciones para trabajar en la tarde de hoy. No siendo más, entonces los dejo con la doctora Marta Salcedo Camelo. Doctora Marta, bienvenida. Alonso, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la teleconferencia sobre registros individuales de prestación de servicios de salud, más conocidos comúnmente como RIPS. Hoy dirigido especialmente al área de odontología para prestadores independientes. Bueno, esta teleconferencia se realiza en el marco del convenio de la Secretaría de Salud de Medellín con el Centro Nacer de la Universidad de Antioquia, con el convenio ACITE de Salud. Voy a presentarles el orden en que vamos a tratar el tema. En primer lugar, pues el objetivo de esta teleconferencia, definición y aspectos básicos de RIPS, marco normativo, calidad del dato y aspectos técnicos del RIPS. Y por último, vamos a mirar algunos casitos especiales de RIPS en odontología. Bueno, el objetivo de la teleconferencia es contribuir con la capacitación para el correcto diligenciamiento de los registros individuales de prestación de servicios RIPS en odontología. Dirigida, como les dije anteriormente, a los profesionales independientes. Esto con el fin de mejorar el reporte, la calidad de la información y su utilización en la formulación de políticas en salud bucal en el municipio de Medellín. Bueno, empezamos pues a dar un recorderis de lo que son los RIPS. Yo creo que todos lo sabemos, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en la definición para que lo tengamos bien claro. El RIPS es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como soporte de la venta de servicio, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades que prestan servicios de salud. Esto es muy importante porque el hecho de que la estructura de la información esté unificada y estandarizada hace que la podamos consolidar y que podamos obtener, por ejemplo, perfiles epidemiológicos de una comunidad, de una ciudad y del país en general. ¿Cuál es la importancia de los RIPS? Estos datos mínimos identifican una a una las actividades de salud que se realizan en todas las instituciones que prestan servicios de salud, en los consultorios particulares, en los hospitales, ¿cierto? En todos los centros de atención de salud, constituyéndose así en una de las fuentes principales del sistema de información del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Como les dije antes, nos ayuda principalmente para la construcción del perfil epidemiológico del país, además de ser el soporte de factura de venta de los servicios de salud. No olvidemos que los RIPS también tienen un contenido muy importante, que es digamos, la transacción por el servicio prestado en salud. Bueno, los RIPS en odontología. El propósito del análisis de RIPS en odontología es generar información útil y confiable que permita establecer los perfiles de morbilidad atendida por las principales patologías orales y de cabeza y cuello, y con base en estos resultados soportar estrategias de promoción, prevención, intervención y control en salud bucal, al igual que procesos administrativos de planeación en los servicios odontológicos. Uno de los principales productos que nos brindan los RIPS son los indicadores de salud, ¿cierto? De los RIPS es la mayor fuente de información que tenemos en salud en el país, y de allí obtenemos los indicadores que año tras año nos entrega la Secretaría de Salud y pues las diferentes direcciones locales en el país, inclusive los datos nacionales también salen de allí. ¿Quién debe generar los RIPS? La resolución 3374 del 2000, que es la norma que nos define este registro de servicios de salud, nos dice que son de obligatorio cumplimiento. ¿Para quiénes? Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, para los profesionales independientes, para los grupos de práctica profesional y para las entidades administradoras de planes de beneficios o EPS. Además, para los organismos de dirección, vigilancia y control. Estos últimos realmente tienen digamos que no generan el RIPS, pero sí tienen obligación de reportarlo. Si miramos cómo es el flujo de RIPS, nos podemos dar cuenta que hay una generación a partir de particulares, porque es lo que nos interesa concretamente hoy, ¿cierto? Que son todos ustedes los invitados a esta teleconferencia. A partir de IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y a través de esos generadores de información, producimos unos archivos que se van a las secretarías de salud, ¿cierto? Las IPS tienen obligación, además de reportarlos a sus CPS, pues con las que tienen servicios contratados. Y a través de la Secretaría de Salud pasan a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y de allí al Ministerio. Como ven ustedes, es un flujo que va por niveles y que llega finalmente al Ministerio, en donde todos los integrantes de este flujo, todos los participantes de este flujo hacen reporte de esa información. O sea que todos tienen la obligación y participan allí. Bueno. ¿Cuál es el soporte normativo que nos obliga a generar esta información? En primer lugar, la resolución 3374 del 2000, que reglamenta los datos básicos a reportar y define la estructura y manejo de los RIPS. Digamos que aunada a esta resolución viene la resolución 951, que nos ratifica esa obligatoriedad de reporte por parte de las instituciones y los prestadores de servicios de salud. Tenemos que las circulares 09 y 025 del 2001 y la resolución, la 09 y la 025 tienen, digamos que explican los lineamientos que se deben seguir en la prestación de servicios a través de RIPS. O sea, nos aclaran mucho esta información, porque realmente son, como son datos tan estandarizados, son, como lo vamos a ver más adelante, son elementos que no podemos modificar. Entonces tenemos que tener muy claro cómo debe ser ese reporte para que finalmente sea una información útil. Bueno, además hay otras normativas que hacen parte de este reporte de datos, ¿cierto? Entre ellos tenemos la resolución 1895, que adopta la codificación de morbilidad, el CIE 10, conocido por todos nosotros, mediante el cual ubicamos, colocamos
los diagnósticos a las enfermedades que encontramos en nuestros pacientes, hacemos los diagnósticos. La resolución 1896 también del 2002, que actualiza la clasificación única de procedimientos de salud CUPS, que también todos conocemos, con los cuales nosotros registramos las actividades que realizamos en nuestros sitios de atención. Y la resolución 0255-2007, que adopta el Código Único Nacional de Medicamentos. Bueno. En relación al reporte obligatorio, la Ley 1438 de 2011 hace un énfasis muy especial, hace un énfasis tan grande en la obligatoriedad del reporte, porque a través del tiempo se ha visto pues que muchos prestadores no hacen el trabajo de reportar o no lo hacen adecuadamente. Entonces hizo un énfasis muy grande en la obligatoriedad del reporte, inclusive habló de procesos sancionatorios como quitar las licencias de funcionamiento o las habilitaciones a los prestadores que no hicieran el reporte según la normatividad que ya les mencioné. Bueno, vamos a mirar cómo se hace este reporte, cómo reportamos estos datos. Yo creo que ustedes como prestadores todos conocen esta información y saben cómo lo deben hacer. Sin embargo, vamos aquí a mencionar como unos, puntos claves que son fundamentales para que la Secretaría de Salud de Medellín pueda recibir esa información y de pronto mejoremos la calidad del reporte, porque lo que hemos visto es que hay muchas inconsistencias, todavía no nos ha quedado muy claro cómo es que se deben llenar cada uno de los campos, cuáles sí hay que llenar, cuáles no. Y es necesario que estandaricemos un poquito esta información para que la calidad del dato y de la información sea la óptima. Bueno, los RIPs se reportan en archivos de tipo texto TXT con la estructura que definió la resolución 3374 del 2000. Todos sabemos que cuando hacemos el diligenciamiento de RIPs en una planilla de Excel, ese no es el insumo que vamos nosotros a entregar a la Secretaría de Salud, ¿cierto? Que tenemos que hacer un proceso en el cual vamos a pasar a un archivo de texto esta información para que pueda ser utilizada en la Secretaría de Salud. De esto, esa parte específica de cómo se hace esa modificación del archivo, vamos a hablar más adelante. En este momento, quiero que tengan en cuenta ¿cómo vamos a hacer el reporte a la Secretaría de Salud? ¿Qué recomendación nos dan desde sistemas de información para que se les facilite a las personas que reciben la información el recibir un correo que nos diga exactamente que está llegando un RIPS y tenerlo en cuenta y poderlo clasificar y guardar en el sitio correspondiente de acuerdo a cada institución? En la forma como archivan la información en la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué no se nos recomienda al hacer envío del correo electrónico? Que tengamos la siguiente estructura de información. En primer lugar, en el asunto del correo vamos a escribir la palabra RIPS. Dejamos un espacio y colocamos el mes sobre el cual estamos haciendo el reporte. Enseguida colocamos el código del prestador, que es el código de habilitación. Y por último, colocamos el nombre de la entidad que está reportando. Con eso, cuando nos llegue esa información, como está en el ejemplo, como ustedes la pueden ver, inmediatamente la persona que recibe el correo va a saber que esa información es del mes de febrero, primero que es de RIPS, que es del mes de febrero y que corresponde, como dice el ejemplo, al Hospital de Medellín. Entonces la vamos a poder clasificar y ubicar más fácilmente. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta para ese reporte? Como ustedes todos saben, la información de RIPS va en diferentes archivos, ¿cierto? El archivo de consulta, de procedimientos, de usuarios, y cada uno de esos archivos está definido por 2 caracteres, ¿cierto? Tiene una nomenclatura especial. De esa misma forma, utilizando esa nomenclatura especial, vamos a marcar cada uno de esos archivos, vamos a identificarlo. Entonces, ¿cómo hacemos la identificación de estos archivos? En primer lugar, colocamos las 2 primeras letras
En el ejemplo que ven ahí ustedes está AF, que es el archivo de transacciones, ¿cierto? En segundo lugar vamos a colocar el mes al que corresponde el envío de esta información, en este caso el mes 05, que es en el que estamos, es un ejemplo, o sea que corresponde a mayo, y en tercer lugar colocamos el año. Entonces, cuando nosotros archivamos la información y la tenemos para nosotros mismos, o cuando la enviamos a la Secretaría de Salud, inmediatamente vamos a poder identificar de qué estamos hablando, ¿cierto? Si todos hablamos el mismo lenguaje, vamos a poder ubicar esa información y consolidarla adecuadamente. Aquí están los 5 archivos en el ejemplo, que son los que como odontólogos independientes tenemos que reportar, ¿cierto? En primer lugar, el archivo de transacciones, el archivo de usuarios, el archivo de consulta, de procedimientos y por último el archivo de control. Los 5 archivos completos, aquí están todos para mayo de 2015. Bueno, cuando diligenciamos RIPS tenemos que tener en cuenta en primer lugar estandarizar las formas de registro manual o automatizado que incluyan los contenidos y la estructura definida en la resolución 3374 del 2000. ¿Eso a qué se refiere? A que cuando nosotros hacemos la toma de la información en nuestro consultorio, debemos tratar de tener esos formatos que nos dio la Secretaría para que la información nos quede tal y cual está dispuesta por ella y por la normatividad y no tengamos dificultades después para consolidarla, ¿cierto? O sea, tratemos de que la podamos diligenciar de una vez en el formato adecuado y que se pueda mandar así nos evitamos dobles trabajos o que la información no sirva. En segundo lugar, hacer el registro de los datos simultáneamente con la prestación del servicio. Ojalá pudiéramos hacer inmediatamente hacemos la prestación o automáticamente como en algunas, cuando está sistematizado, se puede hacer, podamos hacerlo, digamos, ahí mismo hacemos la prestación para evitar, primero que se nos olvide pues como datos que a lo mejor no quedan consignados en la historia, que es la fuente principal pues de información para los RIPS, o de pronto confusiones que en ocasiones encontramos, digamos que inconsistencias en los RIPS y pensamos que a lo mejor no se realizan ahí mismo, entonces al final quedan las dudas. Bueno, y en tercer lugar, garantizar la confiabilidad y validez de los datos, es decir, no vamos a inventar, si sabemos con qué vamos a llenar el campo, verídicamente lo hacemos, y si no, mejor no lo diligenciamos, ¿cierto? Pero la idea es tratar de que nos quede completo y con datos válidos. Bueno, ¿cuándo se deben reportar estos RIPS? La Secretaría de Salud de Medellín solicita que los RIPS sean enviados los 15 primeros días de cada mes. Es decir, terminamos mayo, tenemos hasta el 15 de junio para entregar el reporte. Para lo cual, la Secretaría ha dispuesto algunos contactos. Aquí los registramos: particular.rips@medellin.gov.co, información.saludmedellin@gmail.com, y los nombres de contacto de las personas que están encargadas de recibir la información o de solucionar algunas dudas, de dar asesoría, están aquí también: Jorge Gómez, ahí está el teléfono, Ana María Ospina. Cuando llaman a este teléfono de Jorge Gómez, seguramente les van a contestar se me fue en este momento. Bueno, no les van a contestar exactamente de la Secretaría de Salud, sino del tecnológico, creo que del Pascual Bravo. Que no se confundan pues con esto, les pedimos por favor, porque realmente es digamos que un ente externo que está recibiendo la información, pero la persona sí está ubicada ahí y les puede dar la solución a sus dudas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la calidad del dato. Como les dije ahorita, hemos encontrado muchas inconsistencias en la información que se entrega desde las IPS y desde los prestadores. Hay información que definitivamente es tan mala que realmente no nos es útil para sacar, digamos, conclusiones en relación a al estado de salud de la población. Es muy importante que cada día depuremos digamos, este proceso de consolidación de la información y tratemos de que sea de acuerdo a los lineamientos que nos da en primera instancia la normatividad y en segundo lugar pues la asesoría que siempre nos da la Secretaría de Salud.
Tenemos que tener en cuenta que el insumo más importante para generar alertas y a su vez intervenciones oportunas en términos de salud en una comunidad es la información. Si no tenemos información de cómo está nuestra población, obviamente no sabemos nada de su situación. Los datos por sí solos no son suficientes, deben ir acompañados de calidad, oportunidad, cobertura y validez. Estos son los atributos de calidad en general que deben tener la información, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. La calidad del dato nos encamina a la calidad de la información. Es indispensable disponer de una política de calidad de los datos si se quiere mejorar el análisis de estos y así optimizar la toma de decisiones. Esto se refiere especialmente a que en las instituciones tenemos que sensibilizar, capacitar a las personas encargadas de registrar la información y a su vez pues de transferirla para que lo hagan como conscientes de qué están haciendo, de la importancia que tiene esta información y de que hacerla bien representa un logro grandísimo para la salud de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo registrar los datos con calidad? Si los registramos con cuidado y siguiendo estas reglas, muy buenos nos quedarán. En primer lugar, no suponer datos. Colocamos los datos que tenemos verídicos, tanto de la factura como de la historia clínica. En segundo lugar, no posponer el ingreso de los datos. Como les dije ahorita, es mejor ir haciendo de una vez el RIPS para que tengamos la información presente de lo que realmente pudimos evidenciar en el paciente. Y no eliminar datos. No, ahorita cuando miremos la estructura de información vamos a ver que hay unos campos que no son obligatorios pues para llenar en algunos casos. La idea es que no deformemos el formato, o sea, si no lo tengo que llenar, no lo lleno, pero no quito la columna, no modifico la estructura, porque entonces vamos a perder en la forma pues para lograr la consolidación. ¿Cuáles son los principales errores en el registro de datos? Tenemos errores de ausencia, que es cuando los campos importantes obligatorios para el análisis se encuentran vacíos. Tenemos inconsistencia cuando los datos no corresponden con el valor definido para el campo analizado. A pesar de tener información, no son útiles para el análisis. Se refiere también a datos que no cumplen con la estructura o que están mal digitados o contienen valores por fuera de los límites establecidos, ¿cierto? No corresponden. Incoherencia. Los datos no cumplen la relación lógica existente entre dos campos correlacionados. Por ejemplo, la edad no corresponde con el documento o con el diagnóstico o el diagnóstico no corresponde con el sexo, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, diagnosticamos una caries en un niño de pronto de menos de 6 meses, ¿cierto? Tipo de información que no concuerda entre dos variables. Bueno, duplicidad aplicable solamente en la tabla de usuarios, ¿cierto? Tenemos que tener muy presente que los registros no se deben repetir y es un error muy frecuente. En el archivo de usuarios, por ejemplo, un usuario no puede aparecer más de una vez en el mes, solamente una vez puede aparecer, ahí aparece la identificación de él y no se necesita más. Bueno, vamos a mirar los aspectos técnicos del RIPS, los datos y estructura que tienen estos registros. Los RIPS están compuestos por datos, básicamente por datos. ¿Datos de qué tipo? Datos de identificación, ¿cierto? Donde identificamos al usuario, al proveedor, al prestador de servicios de salud, datos del servicio de salud, donde identificamos el procedimiento o el tipo de servicio que se prestó, datos del motivo que origina la prestación del servicio, entonces ahí ya vamos a mirar la finalidad de la consulta, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa que llevó motivó la consulta, ¿cierto? La atención. Y datos del valor de la atención. Bueno, estas especificaciones de los datos vienen muy concretas en el anexo técnico de la resolución y, digamos, desde el punto de vista técnico son básicas para que la información quede con la estructura adecuada y podamos consolidarla, podamos validarla, podamos, digamos que subirla y poder hacer consolidados de información de ciudad. Bueno, en términos generales
esto es un poquito denso pues como para leer, para mirar, pero vamos a mirar así rapidito algunas cosas muy básicas. En primer lugar, los campos de las variables del archivo deben estar separados por comas. Ustedes saben que, como les decía ahorita, el archivo de Excel es el que nosotros diligenciamos habitualmente pues en nuestro consultorio, pero que tenemos que pasarlo a un archivo de texto, y en ese archivo de texto es donde deben ir separados por comas cada uno de esas variables, ¿cierto? La coma solamente debe ser utilizada para ese fin, entonces entre variable y variable debe ir una comita. Cuando el dato no lleve valor, porque en muchas ocasiones nosotros no llenamos el dato por X o Y, porque no tenemos información o porque no lo debemos llenar, también debemos incluir la coma, ¿cierto? Al colocar dos comitas estamos entendiendo que hay un espacio. Eso lo hace el archivo solito, el archivo de texto. Bueno, los campos tipo texto no deben tener ningún tipo de separador, solo se acepta el espacio en blanco. Los campos numéricos que incluyen decimales deben utilizar como separadores de decimal el punto. Es decir, que nosotros no vamos a utilizar los valores de miles separados con puntos, sino que los colocamos derecho, no le colocamos ninguna separación, y el punto en cambio lo vamos a utilizar para separar las cifras, para identificar las cifras decimales. Si aquí no utilizamos la coma porque no nos permite consolidar. Bueno, los campos de dato de fechas deben mantener siempre el formato día, mes, año, ¿cierto? Día con 2 dígitos, mes con 2 dígitos y año con 4 dígitos. Y entre cada uno de estos datos, entre el día, el mes y el año, debe estar la barra espaciadora, ¿cierto? La barra, el slash, pues. Ningún dato debe venir encerrado entre comillas. Ni ningún otro carácter especial. Los campos que contienen horas y minutos, eso casi no nos aplica a nosotros, deben tener el formato hora, minutos, como está registrado aquí, HH, o sea que incluye los 2 punticos, y es un sistema de 24 horas. El número de registros total de volumen no debe superar el 80% de la capacidad del medio magnético. Nosotros generalmente lo que hacemos es reporte a través de correo electrónico y los archivos no son muy pesados, entonces esto realmente no nos aplica. Para optimizar el proceso de envío de los archivos se puede comprimir en formato zip. Bueno. Entrando pues como ya a los aspectos técnicos del RIPS, estos son los tipos de archivos que nos presenta la resolución. Estos son los archivos completos para las atenciones generales en salud, pero nosotros en odontología utilizamos solamente los 5 primeros. El archivo de control, el archivo de usuarios, el de transacción, el de consulta y el de procedimientos. Hasta ahí llegamos nosotros en odontología. Aquí están señalados, los que están en verde son los que nos corresponden a nosotros, los otros sirven o se utilizan en otros servicios. Bueno, en primer lugar vamos a mirar los archivos de transacciones. En este archivo van los datos de facturación de los servicios prestados. Básicamente es como poner la factura en el registro de RIPS, ¿cierto? Contiene básicamente los datos de la factura. Por eso es tan importante tener en cuenta que los RIPS se basan básicamente en 2 fuentes, que son la factura y la historia clínica. De ahí sacamos toda la información. Esta es la plantilla que desde la Secretaría de Salud nos entregan a los consultorios particulares para que llenemos la información, ¿cierto? Esta es la misma estructura de la resolución, solamente pues que ya en Excel, de manera que la podamos diligenciar. Como ustedes se pueden dar cuenta, que es lo importante de acá, los campos en amarillo son los que tenemos que llenar obligatoriamente. Los campos en blanco de pronto no nos aplican, entonces no los diligenciamos, pero igual no los vamos a eliminar. Lo que yo les decía ahorita, vamos a conservar la misma estructura y simplemente hacemos el diligenciamiento de las columnas que están con el encabezado en amarillo. En primer lugar, el código del prestador, que corresponde al código de habilitación. La razón social se refiere al nombre
de razón social pues del consultorio, de la institución, o a los apellidos y nombres del prestador si es una persona, ¿cierto? Independiente sola, pues. En esta tablita pueden ver que hay digamos un inicio en cada una de ellas que se refiere a la longitud de los campos, ¿cierto? De las que debe tener cada uno de estos campos, ¿cierto? Por ejemplo, el código del prestador nos dice que la longitud es 12. Ese es el número que por habilitación se le da a cada prestador y tiene una estructura de 12 unidades, ¿cierto? No puede ser más larga, es decir, cuando nosotros llenamos ese campo tenemos que tener en cuenta esa longitud. Por ejemplo, aquí en la razón social o apellidos y nombres del prestador nos dice que 60. Obviamente se refiere a la razón social o apellidos, nos está hablando de un tope máximo. Si voy a colocar mi nombre, entonces que no supere los 60 caracteres. Y teniendo en cuenta que ahí se cuentan los espacios. Bueno, en términos de identificación del prestador, tenemos que hay varias posibilidades, varias opciones. El número de identificación tributaria, que es NI, la cédula de ciudadanía, que es CC, la cédula de extranjería, que es CE, y el pasaporte, que es PA. Como ustedes se pueden dar cuenta, la longitud que nos indica aquí es de 2, ¿cierto? O sea que 2 caracteres pueden integrar esta información, o deben integrar. Entonces yo no voy a colocar en este archivo que me da la Secretaría de Salud el nombre completo, cédula de ciudadanía, sino que solamente coloco en tipo de identificación CC, porque solo me permite, como dice aquí, dos campitos, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos mucha dificultad con este tema porque muchas personas escriben completo cédula de ciudadanía o cédula de extranjería o lo que sea, lo que les aplique, pero no siguen pues al pie de la letra como las longitudes que debe tener cada uno de los campos. Bueno, en este archivo de transacciones también tenemos la identificación del prestador, ya tenemos el tipo de identificación, después viene el número de identificación. Como ustedes ven, en cada uno viene la longitud adecuada o máxima en algunos casos para cada una de estos datos. La fecha la número de la factura, que viene con numeración consecutiva de la DIAN, eso es pues muy particular de ustedes. La fecha de expedición de factura, que siempre debe conservar este formato. Día a día, mes con los 2 dígitos, / con los 4 dígitos del año. Bueno, igual para la fecha inicial y la fecha final de cada periodo a reportar. La fecha inicial, por ejemplo, si vamos a reportar mayo, obviamente es el 1 de mayo, y la fecha final es el 31 de mayo. La fecha de expedición de la factura, obviamente el día en que se hace la factura. Bueno, en el campo de código de entidad administradora se coloca tradicionalmente, pues cuando se tiene contrato con una EPS, el código de esa EAPB. En nuestro caso, para los particulares específicamente, colocamos 6 ceros, ¿cierto? 6 cifras, porque ese es el campo que nos da la longitud, pero de ceros. Así vamos a entender que es un particular. Y nombre de entidad administradora, igual, colocamos la palabra particular. Los siguientes campos, número de contrato, plan de beneficios, número de póliza, valor total de copago y demás, que están en blanco, no los diligenciamos. Esos no hacen parte de la información que ustedes deben reportar. Entonces los dejamos en blanco. Como ustedes pueden ver aquí en la tablita, están en blanco. Por último, nos queda por llenar el valor neto a pagar por la entidad contratante y es ahí sí el valor total de la factura. Bueno. Después tenemos el archivo de usuarios. El archivo de usuarios, que es donde va la identificación de los usuarios, ¿cierto? Atendidos en el periodo, correspondientes a su identificación, características básicas, lugar de residencia y pertenencia al sistema de seguridad social. Vemos la misma tabla, la de la Secretaría de Salud, vemos que está el tipo de identificación, número de identificación, código de entidad administradora, otra vez ceros, porque eso es lo que nos corresponde, tipo de usuario,
es 4, el que es particular, primer apellido del usuario, segundo apellido del usuario, ese es un campo que no es obligatorio, primer nombre del usuario, segundo nombre del usuario, otro campo que no es obligatorio, la edad la edad pues exacta, ¿cierto? En números, 20 años, 21, 24. Y la unidad de medida de edad. ¿A qué se refiere la unidad de medida de edad? Si es 1, es años. Si de pronto tenemos un 2, quiere decir que la estamos midiendo en meses, y entonces la edad debe corresponder de 0 a 11 meses cualquiera de esos valores, ¿cierto? No puede ser superior porque no vamos a medir meses en términos de más de un año, porque ya mediríamos años. Y si la unidad de medida es 3, estamos hablando ya de días. Bueno, sexo, el código del departamento, que para todos los casos aquí es 05, el código del municipio también 001, que corresponde a Medellín, y la zona de residencia, si es urbana o rural. Bueno, aquí está cada una, desde la descrito pues cada uno de los contenidos de estos campos, cuáles son las posibles opciones con las cuales los podemos diligenciar, y la longitud que tiene cada uno de ellos de acuerdo a esa estructura que debemos llenar. Lo mismo sucede con el tipo de identificación de usuario, como les decía ahorita, una longitud de 2, entonces si es cédula de ciudadanía solamente colocamos CC, si es registro civil RC, ¿cierto? No vamos a extender el texto completo, eso es simplemente una forma de identificación que todos interpretamos porque ya conocemos. Bueno, el número de identificación del usuario tiene que ver con el número de dígitos que componen esa identificación. Por ejemplo, cédula de ciudadanía tiene campo para 10 caracteres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cédulas de ciudadanía tienen en su estructura más larga ese número, entonces nos da hasta esa posibilidad. Obviamente si es menor, pues menos campos, ¿cierto? Menos caracteres, perdón. Bueno, y así para cada uno. Código de la entidad administradora, volvemos al código asignado para particulares, que son 6 ceros, como está ahí. El tipo de usuario, si es contributivo, subsidiado, vinculado, es el régimen al que pertenece, en este caso 4, que corresponde a particular. El primer apellido del usuario, segundo apellido del usuario, como les dije, es opcional. Tenemos una longitud de 30 posibles caracteres para ese primer apellido, o sea, es un espacio bastante amplio. Primer nombre del usuario, que sí es obligatorio, tenemos una longitud de 20, segundo nombre del usuario es opcional. Bueno, la edad ya les expliqué, la unidad de medida de edad también, 1 para años, 2 para meses, 3 para días. No llenemos con la palabra años, coloquemos si es 1, 2, 3. Generalmente nosotros no atendemos niños menores de un mes, ojalá atendiéramos a los menores de un año, que pues eso sí es un derecho que tienen los niños, pero también se ven muy pocos casos, entonces generalmente, con lo cual estamos, digamos que la unidad de medida que utilizamos casi siempre es 1, que corresponde a años. Bueno, sexo, si es masculino, femenino, M o F. Y ya lo que les había mencionado en relación al código del departamento, que es 05 para Antioquia, el de municipio de residencia, que sí tiene 3 dígitos y es 001, corresponde a Medellín, y zona de residencia habitual si es urbano o rural. Bueno, ya hemos visto entonces el archivo de transacciones, que tiene que ver con la factura y el valor del servicio. Pasamos por el de usuarios, que es el que nos da la identificación, y ahora vamos para el archivo de consulta, que en este archivo van los datos de consulta, la finalidad de la consulta, la causa externa y el diagnóstico principal y relacionados. Bueno, aquí tenemos el formato de la Secretaría de Salud, tal y como nosotros lo podemos tener en el consultorio. Seguramente todos ustedes lo tienen así, y como lo tienen que ir llenando. Entonces, aquí llenamos el número de la factura. Vamos a mirar aquí. Numeración consecutiva de la DIAN, ahí colocamos la factura con la cual se facturó esa consulta. Tiene una longitud de 20. Código del prestador de servicios de salud. Aquí corresponde a el código de habilitación, ¿cierto?
que es con una longitud de 12 dígitos. Tipo de identificación del usuario, como lo revisamos ahorita en el archivo anterior. Número de identificación igual también. Acuérdense que esta información entre archivo y archivo es cruzada, entonces debe corresponder lo que yo llene en el archivo de usuarios, debe coincidir con el archivo de consulta. Por ejemplo, si una persona consulta, hace una consulta odontológica de primera vez, aparece en ese archivo de consulta, pero yo tengo que encontrarla en el archivo de usuarios también, con todos esos variables que me dan información sobre la persona, ¿cierto? Bueno, número de identificación, ¿cierto? Esto es lo que nos hace, digamos que estos son los datos que nos hacen la conexión con el archivo del usuario. Bueno, fecha de consulta, número de autorización, ese campo es vacío en el caso de ustedes. Código de la consulta, tiene que ver pues con los códigos definidos en CUPS, ¿cierto? Dependiendo de qué fue la consulta que yo realicé, es el código que va ahí, la longitud es de 8. La finalidad de la consulta, como ustedes ven, ahorita yo les voy a hacer una aclaración en relación a cuál es el código adecuado para colocar aquí en las consultas odontológicas. La finalidad de consulta nos da 10 opciones. Como ven ustedes, de la 1 a la 9 tiene que ver, hasta la 8 tiene que ver con actividades de promoción y prevención, ¿cierto? Atención del parto, atención del recién nacido, planificación familiar, alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años, del joven, del embarazo, alteraciones del adulto, detección de las alteraciones de la agudeza visual, y solamente una que se sale pues como de, digamos, de lo que conocemos tradicionalmente como promoción y prevención, pero que también tiene que ver con detección temprana, que es de la enfermedad profesional. Todas ellas, en un momento dado, tienen que ver con actividades de promoción y prevención, y solamente hay una que no aplica. Es decir, que si una persona viene por una actividad, digamos, resolutiva de un problema, de un dolor que tiene, de una necesidad de una amalgama o de una exodoncia, no vamos a poder ubicarla sino en este último de 10, de no aplica, porque definitivamente no corresponde a ninguno de los otros. Bueno, sin embargo, si el paciente es sano y viene solamente para revisión o detección de pronto de alguna inicio de enfermedad, sí lo podríamos ubicar de acuerdo a su edad, si es niño, en el grupo de alteraciones de crecimiento y desarrollo del menor de 10 años, si es joven, el del desarrollo del joven, y si es adulto, en la detección de alteraciones del adulto. Bueno, causa externa. La causa externa tiene que ver con el origen pues que dio lugar a la enfermedad, ¿cierto? Si fue un accidente de trabajo, de tránsito, rábico, físico. Generalmente nosotros, cuando vamos a hacer la selección de causa externa para salud oral, para odontología, es el número 13, enfermedad general. Eso no quiere decir que de un accidente de tránsito no pueda ocasionarse un problema dental y esa sea la causa que tengamos que registrar, ¿cierto? O de pronto de un accidente de trabajo o una lesión por agresión, ¿cierto? Habrá algunos casos en los cuales podamos utilizar alguno de estos otros códigos, pero en términos generales, la causa externa, cuando hay una actividad resolutiva, es enfermedad general. Cuando hay una de las otras actividades de promoción y prevención que les mencioné atrás, en finalidad de consulta, la causa externa es 15, otra. Más adelante lo vamos a ver con más claridad. Bueno, después viene el código de diagnóstico principal, que es el basado pues en el CIE-10, ¿cierto? En la clasificación estadística internacional de enfermedades y que todos conocemos. Es muy importante, esta información es básica para conocer el perfil de morbilidad de nuestra ciudad, de nuestra población, inclusive de nuestro consultorio. Colocar el código correspondiente. ¿Cuál es el código de diagnóstico principal? El del motivo de consulta, lo que llevó a consultar al paciente, ¿cierto? Lo principal, lo que para él es problema en ese momento. Tenemos además los códigos de diagnóstico relacionados número 1, número 2 y número 3, que aquí aparecen en blanco, pero que realmente desde el punto de vista epidemiológico y de información
para nosotros nunca es opcional, siempre es obligatorio. Si yo tengo un paciente que tiene caries, pero además tiene una pulpitis, pero además tiene una fluorosis, pero ¿cómo voy a perder yo toda esa información que se quede solamente en la historia, pudiendo colocarla acá y que me sirva en algún momento para filtrar y ver que las personas no solamente se afectan de caries o de pulpitis, que es el primer motivo de consulta, ¿cierto? Entonces es fundamental que diligenciemos estos otros códigos de diagnóstico. Bueno, en relación al tipo de diagnóstico principal tenemos tres posibilidades. Es impresión diagnóstica, en este caso sería 1, 2 sería confirmado nuevo y 3 confirmado repetido. Bueno, el valor de la consulta se utiliza con separadores de decimales, si es necesario, pues centavos, pues colocarlo con puntos, ¿cierto? Valor de cuota moderadora, realmente para ustedes eso no aplica. Y valor neto a pagar finalmente sí es como lo requerido aquí. Miremos que aquí el valor de la cuota moderadora no se pide porque realmente no es algo con lo que ustedes trabajen, ¿cierto? El valor de la factura y el valor neto a pagar, sí. Bueno, que es el mismo, ¿no? Si no hay un contrato de por medio o una institución que esté como intermediaria, pues el valor debe ser el mismo. Bueno, esto en relación al archivo de consulta, que como ustedes vieron se refiere básicamente a las consultas que se realizan en las instituciones. Bueno, ahora vamos a mirar el archivo de procedimientos. En el archivo de procedimientos van los datos de procedimientos, obviamente. Para esta codificación utilizamos la clasificación única de procedimientos en salud CUPS, que es de obligatoria aplicación en todo el territorio nacional. Hay instituciones que se inventan códigos, entonces va uno a ver información y resultan con unos códigos pues muy extraños. Todas estas clasificaciones, tanto de diagnósticos como de procedimientos, están reglamentadas en nuestra legislación, o sea, no es un capricho, hay que hacerlo y hay que seguirlas textualmente como están indicadas ahí. Bueno, aquí tenemos el archivo de procedimientos de la Secretaría. Como ustedes ven, hay unos campos que no debemos llenar, que son los blanquitos, como siempre les he dicho. ¿Qué tenemos aquí? El número de la factura. Mire que en el de consulta también nos lo pidió, porque con ese número de factura, si nos vamos a transacciones, vamos a mirar cuánto se le cobró, vamos a mirar otros datos en relación al número de consecutivo de la factura y demás. Entonces, mire cómo estos archivos se relacionan unos con otros. Código del prestador, que es el código de habilitación, tipo de identificación del usuario otra vez, número de identificación del usuario, fecha del procedimiento, otra vez con las mismas características que ya les había mencionado, número de autorización, en este caso no aplica, entonces vacío, código del procedimiento, según el CUPS, el código que vayamos de la actividad que vamos a realizar. Podemos tener en un momento dado de un mismo usuario varios códigos de procedimientos, es decir, varios registros, uno debajo del otro, porque le podemos haber hecho una amalgama, una resina, una exodoncia, bueno, mientras que en consulta solamente podemos tener un registro por usuario. En consulta de primera vez solamente hay una consulta de primera vez. Ya las consultas de control pueden ser diferentes, pero las consultas de primera vez solamente una. Bueno, ámbito de realización del procedimiento, si es ambulatorio, que para todos nuestros efectos siempre es ambulatorio, 2 si es hospitalario o 3 si es en urgencias. La finalidad del procedimiento, si es diagnóstico, terapéutico, de protección específica, de detección temprana de enfermedad general o detección temprana de enfermedad profesional. Generalmente nosotros, la finalidad del procedimiento puede ser diagnóstico, por ejemplo, si es una radiografía, terapéutico, pues cuando ya hacemos un manejo de un problema específico que tenga el paciente, de protección específica cuando hacemos actividades preventivas, ¿cierto? Básicamente esos son los otros que utilizamos nosotros. Bueno, personal que atiende, esta casilla no se llena, esta solamente es para partos. Y diagnóstico principal solo para procedimientos quirúrgicos. En la planilla
Solamente para los procedimientos quirúrgicos aquí nos quedó K021, que no corresponde a un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Bueno. Código de diagnóstico relacionado no se debe diligenciar, solamente para procedimientos quirúrgicos. Código de diagnóstico de la complicación tampoco, solo para procedimientos quirúrgicos. Forma de realización del acto quirúrgico, esto también es solamente para cirugías pues, generales, no aplica para odontología. Y el valor del procedimiento, por último, que sí aparece registrado, como lo hemos dicho siempre, teniendo en cuenta que no vamos a colocar separadores de decimales, que vamos a utilizar como separadores de decimales el punto, y que para cifras de miles no vamos a colocar ninguna separación. Bueno. Por último tenemos el registro de datos para el archivo de control. El archivo de control corresponde al archivo de control de todos los archivos enviados, es decir, si yo envié 4 archivos, los 4 que ya mencionamos, el de transacción, el de usuarios, el de consulta y el de procedimientos, los voy a relacionar en este archivo de control. Es el primer archivo que debemos enviar e irá en el primer volumen de los medios magnéticos que contengan los archivos. O sea, esa es la guía mediante la cual la persona que recibe la información en la Secretaría de Salud va a decir, recibo este y este archivo y tengo tantos registros. Como ustedes pueden ver acá, esta es su estructura. Es muy sencillo, simplemente tiene el código del prestador, la fecha en que se hace la remisión, que es aquí se colocó el día que se terminó, se cerró el periodo, y contiene el nombre de los archivos, como ya les dije, como los debíamos marcar, el de transacciones AF del mes 5 del año 2015, el de usuarios del mes 5 del año 2015, pues para el caso hipotético que tomamos nosotros de mayo, el de consulta igual y el de procedimientos, total de registros que llenamos en cada uno de estos archivos. Bueno. Con esto quiero aclararles un poquito la parte, cómo se relaciona la finalidad de la consulta en el archivo de consultas con la causa externa, ¿cierto? Entonces yo les decía ahorita, si las actividades son de promoción y prevención, o sea, las que van del 1 al 9, que son de detección pues de pronto de alguna alteración o de atenciones meramente preventivas, vamos a clasificarlas en causa externa como otra. ¿Por qué? Porque si son preventivas no van a corresponder a las que tenemos en la tablita de abajo, ¿cierto? Simplemente estas nos van a generar un problema de salud, o sea, una necesidad de solucionar una enfermedad o un dolor o una lesión, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a relacionar finalidad de consulta del 1 al 9, que son actividades preventivas, con causa externa 15, que es otra, ¿cierto? O sea, que no corresponde a ninguna de las que están debajo de ella. Y en caso de que no aplique para actividades preventivas, sino que el paciente llegue con dolor o que se le fracturó un diente o, bueno, cualquier actividad resolutiva que requiera una intervención que no es netamente preventiva, sí tiene que relacionarse con la causa externa diferente. O sea, esa es una enfermedad o es una patología que surgió por una causa que tenemos que clasificar acá y que, como les dije anteriormente, la mayoría de las veces la clasificamos como enfermedad general, aunque podría aplicar con cualquiera de otras de esas causas. Bueno. Este es un ejemplo aquí del examen odontológico para mirar la coherencia entre finalidad, causa externa, diagnóstico principal y cómo lo podemos, digamos, la consulta real que hicimos, ¿cierto? Es un examen odontológico, colocamos detección de alteraciones del adulto, porque seguramente es una persona que viene sin ninguna patología, no se viene quejando de nada, no necesita una actividad resolutiva, sino simplemente que le revisen cómo está su salud oral. La causa externa por consiguiente es 15, ¿cierto? No aplica, y porque no es ninguna de las otras causales, y el diagnóstico que le colocamos es Z012, que es examen odontológico. Bueno, vuelve a hacer esto pues como a refrendar la atención del paciente sano. La clasificación internacional del CIE-10 no contempla ningún diagnóstico para pacientes sanos, ¿cierto?
Por eso es que utilizamos ese código Z012 que nos habla de un examen odontológico y con el cual presumimos que el paciente simplemente viene a una revisión porque está sano. Bueno, esto fue lo que ya les dije ahorita. En el caso de que el paciente venga en estas condiciones, la finalidad de la consulta se debe registrar con alguna de estas opciones: detección de las alteraciones del crecimiento y desarrollo si el niño es menor de 10 años, del joven si va hasta los 29 años o del adulto si es mayor de esa edad. La causa externa es otra, ¿cierto? Y el diagnóstico principal Z012. Bueno, vamos a mirar cómo se generan, hacemos ese paso, ¿cierto? Cómo generamos el archivo plano, cómo hacemos ese paso de Excel, de la información que venimos registrando en las plantillas que yo les mostré de la Secretaría, al archivo plano en el cual tenemos que entregar la información. Bueno, aquí lo hemos dividido, son muchos pasitos pues simples, pero en cada diapositiva le dimos como un orden definido a cada paso. Bueno, tenemos aquí, ustedes pueden ver el pantallazo, ¿cierto?, de la información que podemos tener en nuestro consultorio. Aquí está registrado pues completo la información en Excel. Seleccionamos en primer lugar solo los datos de información, es decir, no tomamos el encabezado de las columnas, solamente la información que ustedes ven en gris. Miren que no seleccionamos la información del encabezado, de los datos en amarillo y blanco, sino solamente la información de los datos pues específicos de los registros, ¿cierto? Bueno, a partir de esa selección activamos Control C porque vamos a copiar esa información, la traemos copiada para abrimos un bloc de notas y vamos a pegar esa información con Control V, pegamos esa información que tomamos del archivo anterior, ¿cierto? Aquí lo copiamos, lo pasamos a bloc de notas con Control V, y aquí en la parte final de la información que nos queda pegada, nos va a quedar, digamos que el cursor iniciando como un nuevo registro. Tenemos que suprimir, con la tecla suprimir, dar un cliccito para suprimir ese último espacio. Bueno, ya a partir de que no tenemos ese último espaciocito, seleccionamos, como ustedes ven en azul, ese espaciocito en azul en el primer registro entre cédula y 1111, nos paramos ahí y hacemos selección de ese espacio. Activamos Control C nuevamente, abrimos edición en este archivo pues del bloc de notas y allí seleccionamos reemplazar. Nos va a dar varias opciones, entre ellas reemplazar. Vamos a seleccionar reemplazar, que es la ventanita emergente que tenemos aquí abajo. En ese campo, en esta ventanita que tenemos aquí abajo, vamos a buscar el campo buscar y allí pegamos esa información, o sea, damos Control V de lo que habíamos seleccionado en el paso 1, aquí en el paso 1 de esta diapositiva. Y en reemplazar por, vamos a colocar una coma. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a reemplazar todos los espacios que seleccionamos arriba con comas para hacer simplemente el paso al archivo que nos pide la Secretaría de Salud y la norma para poder entregar la información. Presionamos Enter en reemplazar todo y todos estos espacios que habían en el pantallacito de arriba van a separarse con comas y van a desaparecer. Bueno. Ya después de este Enter vamos a obtener este tipo de archivo. Miren la diferencia, yo me devuelvo un poquito para que lo vean. Aquí arriba aparecía con espacios, ¿cierto?, entre uno y otro dato. Aquí los espacios se convirtieron en coma. Y así es que nos tiene que quedar ya finalmente el archivo. Cerramos la ventana y ahora vamos a guardar este archivo que es el que tenemos que enviar a la Secretaría junto con los otros, ¿cierto? Entonces, para guardar este archivo de texto que nos quedó separado con comas, abrimos pues el menú guardar como en archivo. Para ustedes, para algunos será muy fácil esto, pero hay personas que
siempre tiene dificultad de hacerlo, entonces por eso es como pasito a paso. Bueno, en guardar como, vamos a marcar el archivo como hemos marcado, como hemos venido, pues hemos venido dando instrucción de que primero las dos letras que corresponden al archivo. Por ejemplo, en este caso tenemos US, o sea que es un archivo de usuario, 05 que es el mes y 2015 que es el año. Vamos a abrir una carpeta que se llama RIPS, ¿cierto? Que es donde vamos a guardar nuestra información de RIPS. Dentro de esa carpeta de RIPS vamos a abrir otra que se llame 2015, porque como RIPS vamos a tener que reportar año tras año, entonces vamos a tratar de guardarla de una manera ordenada y vamos a abrir una carpetita por cada año. Como estamos hablando de 2015, entonces vamos a abrir nuestra carpeta de 2015 y dentro de esa carpeta de 2015 vamos a hacer 12 carpeticas, una para cada mes del año. Y allí, en el mes de mayo, que es el que estamos guardando en este momento, vamos a hacer el guardado de este archivo, del US05 2015. Pero no solo de ese, sino que también vamos a guardar el de transacción, el de consulta, el de procedimientos y el de control. Así ya nos queda la carpeta completa para mayo del 2015. Sabemos dónde la tenemos ubicada y la podemos ya mandar a la Secretaría de Salud. Bueno. Vamos a mirar un casito de un ejemplo de cómo haríamos un RIPS en odontología de un paciente cualquiera con una patología común y corriente. Bueno, entonces el caso hipotético es Claudia Vélez, de 26 años, identificada con cédula de ciudadanía número 101720463341, asiste a consulta odontológica de primera vez, el 20 de mayo de 2015. Vive en el barrio Robledo. El motivo de consulta es desalojo de una obturación en molar inferior y sangrado gingival al cepillado. El resultado del examen odontológico determina presencia de caries múltiples, gingivitis crónica con abundante placa calcificada. ¿Cómo lo registramos? Entonces, nos vamos a la finalidad de consulta. 10 no aplica, ¿cierto? ¿Por qué no aplica? Porque esta niña viene con una necesidad, digamos, de una actividad resolutiva que le solucione un problema que es evidente en su cavidad oral y que necesita resolver inmediatamente, ¿cierto? No es, vengo a que me revisen a ver cómo estoy, no, sino que ella viene con un problema. Entonces, no podemos ubicarla dentro de las otras opciones de actividades preventivas porque ella no viene a prevención, sino que viene a tratamiento, ¿cierto? A que le resolvamos un problema. Entonces, la finalidad de consulta la clasificamos como 10, no aplica. ¿Qué quiere decir? Que no aplica para las anteriores del 1 al 9. Bueno, ¿cuál es el código de consulta que vamos a utilizar en este caso? 890203, que es consulta de primera vez por odontología general. ¿Cuál es la causa externa? 13, obviamente, ¿cierto? Salimos, ¿cuál fue la causa pues que la trajo acá? Ella no nos contó que hubiera tenido un accidente de tránsito, ni que la hubieran agredido, sino simplemente que se le desalojó, o sea, enfermedad general. El código 13. Tipo de diagnóstico principal 2. Confirmado nuevo, ¿cierto? Estamos seguros de que eso es lo que le pasa a ella, o sea, el diagnóstico no nos deja ninguna duda, sino que simplemente podemos confirmarlo, por eso decimos que es confirmado, y es nuevo porque la paciente viene a consulta de primera vez por odontología general. Bueno, diagnósticos relacionados, obviamente, lo que yo les decía, quedan muchos, se sugiere a veces que dejen vacíos esos campos, pero no es lo indicado. Entonces vamos nosotros a ser bien juiciosos y a registrar los otros diagnósticos que tiene esta paciente, que cuáles son de acuerdo al relato pues del caso, relacionado 1 K051 que es gingivitis crónica y relacionado 2 K036 que son depósitos, acreciones en los dientes. Y nos queda pues como concluido con los principales datos que debemos tener en cuenta específicamente para la consulta. Bueno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya les dije que por reglamentación el CIE 10. No vamos a colocar códigos inventados o la sola K o K0, no. El código de enfermedad de CIE 10 tiene 4 caracteres, ¿cierto? Entonces los vamos a llenar completos. K000, K001, o sea, el que corresponda, la letra y los 3 dígitos completico. Bueno. Igual vamos a hacer para la clasificación única de procedimientos en salud,
que son los CUPS en odontología, que todos conocemos. Aquí hay solamente, pues están parcialmente, igual que con el CIE-10. Aquí tenemos un ejemplo, pues, de una amplia variedad de códigos que tenemos para todos los procedimientos y consultas que hacemos en odontología. Bueno, CUPS para atenciones de consulta odontológica. Según el tipo de atención que se realice, los CUPS para atenciones de consulta son los siguientes. Aquí sí estamos un poquito enfocados a la parte de consulta. ¿Cuáles son esos tipos de consulta que nos ofrece el CUPS para diligenciar, para llenar en los casos que se nos puedan presentar? Atención domiciliaria por odontología general. No, pues, poco tal vez se hace. Consulta de primera vez por odontología general, que se realiza una sola vez en el año. Eso es lo ideal. Nosotros generalmente hacemos consultas de odontología general 2 veces al año cuando los niños son menores, pues las personas son menores de 19 años, ¿cierto? Por norma técnica que nos dicen que tenemos que atender 2 veces al niño en el año. Pero en términos generales, la consulta de odontología es una vez al año y solamente debe aparecer en una sola vez ese código por persona en los RIPS. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Para que tuviéramos información como adecuada y consistente para hacer un buen análisis en términos epidemiológicos de salud oral. Consulta de primera vez por odontología especializada, también se realiza una sola vez al año por cada especialización. Consulta de control o de seguimiento de programa por odontología general, que se realiza 6 meses después de la consulta de primera vez por odontología general o según criterio del profesional. Consulta de control o seguimiento de programa por odontología especializada se realiza según necesidad del tratamiento o criterio del profesional especializado. La interconsulta por odontología general, que es cuando requerimos de una segunda opinión o de una atención más especializada y hacemos remisiones, ¿cierto? Interconsulta por odontología especializada, están las dos. Bueno, urgencias, consulta de urgencias por odontología general y por odontología especializada, y cuidado manejo intrahospitalario por odontología especializada. Bueno, ¿qué inconsistencias frecuentes encontramos en RIPS? Algunos de los errores que tienden a cometerse con mayor frecuencia son en el campo de tipo de diagnóstico se reportan datos que nada tienen que ver con lo que ya les dije que se debía colocar, ¿cierto? 1, 2 o 3. Pero esto no solo pasa en este campo, en cualquiera. Podemos encontrar todos los errores o códigos diagnósticos con una sola letra o con un solo número. Entonces tenemos que ser muy fieles al registro de acuerdo a lo que nos dice la norma para que podamos de verdad tener información que nos sirva para consolidar en la ciudad. Bueno, en el valor de la consulta o valor neto a pagar, reportan valores en cero y el valor debe ser el valor real de la consulta o servicio. Tipo de documento N1 no existe en la estructura de RIPS y edad en cero tampoco. Siempre hay un dato concreto, tiene 3 días, tiene 11 meses, tiene 20 años, cero no. Codificación de consultas y procedimientos no establecidos en el codificador vigente de CUPS o códigos establecidos para otros servicios. Lo mismo sucede con los códigos CIE-10 que les decía ahorita, o a veces los códigos están incompletos. Registro de 2 o más controles de odontología general o especializada realizados en un paciente el mismo día. Acuérdense que las consultas solamente pueden ser una, y si son de control, de pronto si unas con general y otras con especializado, pero eso no puede repetirse, o sea, las consultas son únicas. En algunos casos no corresponde el tipo de diagnóstico con la edad del individuo. Por ejemplo, se diagnostica caries en menores de 6 meses de edad. El registro CUPS, colocación de aparatología fija para ortodoncia, realizado 4 veces en un paciente el mismo día. Pues si es por arcada, seguramente serán 2, no 4. Reporte de procedimiento no quirúrgico como quirúrgico. Por ejemplo, se realiza una obturación dental por superficie con resina de fotocurado y se registra como un procedimiento quirúrgico. Yo creo que como el ejemplo que teníamos acá. Registro de personal que atiende. En salud oral no aplica, en procedimientos, acuérdense que solamente para partos, entonces aquí no nos aplica. Bueno, y registro de finalidad de procedimiento, detección de enfermedad profesional. Mucho que ver con la finalidad y con la causa externa, que espero que les haya quedado claro. Bueno,
El contacto en la Secretaría de Salud de Medellín para enviar la información, para solicitar asesoría, para solucionar dudas, aquí está registrado, son estos dos que ya les había nombrado, los vuelvo a colocar porque me parece que es necesario en un tema tan denso como este, tan difícil de pues compartir sin que haya como una interacción, es necesario pues que ustedes tengan esta información para que puedan solicitar asesoría en caso de necesitarla. Bueno, eso es todo. Ahora sí, si ustedes tienen dudas, preguntas, en lo que yo les pueda responder con mucho gusto, estoy atenta a sus inquietudes. Alonso. ¿Hay comentarios? No. ¿Cómo lo saben? Bueno, vamos a mirar las observaciones y preguntas que tienen ustedes por aquí. Manuela me dice, vas muy rápido, me dijo hace ratico. Si realmente este es un espacio muy corto para este tema tan denso como les decía yo a ustedes, de todas maneras la presentación queda grabada en el canal de YouTube. Pueden repetirla, verla y tener la información, sobre todo que está muy especificada pues por cada uno de los daticos que requieren ustedes para poder hacer el registro adecuado pues de estos RIFs. Sí, aquí se me fue la idea, los dos caracteres, odontología Ecopetrol. Carlos Londoño pregunta, entiendo que los profesionales independientes no estamos obligados a expedir factura, estoy equivocado. Bueno, yo no tengo la información exacta, solo les sé decir que en términos de la información que tienen que registrar aquí en RIPS, realmente no tienen, no necesitan llenarlo pues exactamente, o sea, esta exigencia es más como para las IPS en su relación con las EPS que manejan contratos pues de aseguramiento de población muy grande, ellos sí tienen la obligación total. En relación a si ustedes tienen obligación o no de expedir factura, no lo sé. Que no lo llenen en el RIPS, es posible que no lo hagan, no hay necesidad de que lo diligencien. Bueno, si somos, Mónica 1 dice, si somos particulares, ¿es necesario para ustedes el archivo AF? Sí, de todas maneras es necesario que lo envíen. Porque hace parte como de toda la información y de los archivos principales que tenemos que consolidar, y los archivos de transacciones son fundamentales. Manuela GH, bueno, contesta que sí. ¿Cuál sería, Mónica vuelve a preguntar, cuál sería la razón del valor facturado si es particular? Por eso estoy respondiendo que no hay necesidad de que lo coloquen. Pueden obviar el valor, pueden colocar el dígito 1, ¿sí? 0 no vayan a colocar de todas maneras porque no es lo adecuado, colocan 1. Y además régimen simplificado, Mónica dice, y además régimen simplificado, no obligado a facturar, o estoy equivocado. Usted está ratificando lo que dice Carlos Londoño 3, seguramente sí, yo no le puedo dar
como soluciona esa inquietud exactamente. 10 sería solo para procedimiento, odontología Ecopetrol, y en odontología PIP 4, 5, 6 y 7. Supongo que se refiere al, al archivo de consulta. Cuando, no sé, sí, cuando en la finalidad se coloca el 10, se coloca solamente para actividades resolutivas y solo para procedimientos. Y odontología PIP, no hay odontología, digamos, como podríamos esperar encontrar la norma técnica, no, pero está, digamos que lo podemos asociar como con la edad del paciente y decir que es detección de alteraciones de crecimiento y desarrollo en el niño, en el joven o en el adulto. Usted señala aquí 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7, sí. Muy bien, porque el embarazo también estaría incluido ahí. Bueno, odontología Ecopetrol nuevamente. El 2 en accidentes de tránsito, sí. En caso de que la causa de esa consulta requiera una actividad resolutiva y la causa sea el accidente de tránsito, ese sería el código a colocar ahí en causa externa. Brenda 1. ¿Existe algún código para paciente sano o solo se coloca Z012 que sería examen odontológico? Sí, precisamente tenemos como esa falencia en el CIE 10, no existe un código para paciente sano, entonces por lo pronto lo que se indica es colocar el código Z012, que sería examen odontológico precisamente como usted lo menciona. FDO-UDA, esta presentación la van a compartir, ¿a dónde la puedo descargar? Esta presentación queda en el canal de YouTube. Permítame, le doy ¿cómo es la? Así simplemente. Bueno, nos pueden buscar en YouTube, Nacer, Salud Sexual y Reproductiva, y ahí encuentran la presentación. Por ahí en 2 días ya está colgada. Bueno. Luz Marina, ahí sí por favor sería muy importante ratificar lo que sugiere FDO-UDA para dejar la presentación disponible. Qué pena, yo apenas estoy empezando a recibir un consultorio, es particular, me gustaría saber si esto de los RIPS es obligatorio, ya que en este consultorio nos dice Dr. Smile, ya que en este consultorio nunca se han manejado y desde cuándo me tocaría empezar a realizarlo, si desde este año o también los años anteriores. Mil gracias. Bueno, en el tema de RIPS, como les dije, es una obligación hacerlo. Todos los prestadores de servicios de salud deben hacerlo. No importa que apenas vaya a empezar, lo importante es que lo empiece a hacer y tiene que hacerlo pues actualizado en el momento en que empezamos, es decir, a partir del otro mes, porque si alcanza a hacerlo. Le sugeriría que buscara la asesoría en la Secretaría de Salud, precisamente en los datos de contacto que hay en la presentación, para que le entreguen los archivos y todo el material necesario para que los pueda empezar a diligenciar. Bueno. Los RIPS, odontología Ecopetrol, ¿los RIPS son de obligatorio cumplimiento? Sí, los RIPS son de obligatorio cumplimiento. La resolución 3374, que es la que da los lineamientos, los define como obligatorios. Y a partir de la 3374 del 2000, y la 1448 también, la ley 1448 nos habla de la obligatoriedad de los RIPS. Bueno, en YouTube, Odontofamiliar Belén Medellín 1, en YouTube, en Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Sí, está ratificándonos la dirección del canal, donde la pueden reproducir. Doctor Smile, ok, ¿y me toca entonces organizar los de los años anteriores o solo puedo hacerlo en lo que va de este año? Yo le sugiero que busque la asesoría en la Secretaría de Salud, en el contacto que le dije, pero desde luego que lo tiene que empezar a hacer desde este momento. O sea, no puede ser retroactivo porque no va a tener la información para hacerlo.
cada cuánto hay que enviarlos, son mensuales los reportes que hay que hacer. Como les dije, en los primeros 15 días, mes vencido, es decir, termina mayo y tienen hasta el 15 de junio para hacer el envío. Cada cuánto y a dónde hay que enviarlos. Luz Marina nos pregunta cada cuánto y dónde hay que enviarlos. Como ya les dije, hay que enviarlos cada mes, primeros 15 días del mes siguiente pues al reporte, y la dirección de contacto es la que aparece en la presentación. Brenda nos dice: las embarazadas que se revisan como parte del control, se coloca el código Z359, supervisión, debe ser de embarazo, pero es el mismo que usan en medicina. ¿Es correcto su uso? Realmente no, porque nosotros lo que hacemos es examen odontológico, entonces ahí nos aplica es el Z012, ¿cierto? Podemos en la finalidad de la consulta colocar el código 6, que nos habla de la detección de alteraciones del embarazo, en la causa externa otra que es el 15, y en el diagnóstico Z012, que es el diagnóstico, el diagnóstico, código diagnóstico para examen odontológico. Manuela GH1, cada mes, sí, cada mes hay que reportar los 15 primeros días de cada mes. ¿Desde cuándo hay que hacer los RIPS? Nos pregunta Luz Marina. No sé a qué se refiere con la pregunta, de pronto si es desde cuándo, hay que hacerlos desde que la resolución está en firme, que es desde el año 2000, pero si no lo ha empezado a hacer, es hora de que lo haga, de que empiece, de que busque la asesoría y busque los instrumentos para poder realizarlo. Como les dije, el contacto aparece en la página, en la presentación, pero yo ahorita se los voy a repetir para que todos tomen nota si quieren. Doctor Ismail otra vez pregunta: ¿saben si yo que estoy recibiendo este consultorio y que nunca se ha hecho, lo debo empezar a realizar solo de este año o tengo que hacerlo también de años anteriores? ¿Alguien que me pueda colaborar con eso? No, yo le sugiero que busque asesoría, como ya le dije, en la Secretaría de Salud, y que empiece a hacerlo a partir del momento, no retroactivo, porque no va a tener información para hacerlo. Ay. No, perfecto, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que pues realmente si vamos a cumplir con este registro de información, lo hacemos es para aportar a la salud pública de la ciudad. No lo veamos como una carga más, realmente eso implica trabajo, pero si diseñamos o podemos descargar pues los formatos que nos da la Secretaría, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, y si lo vamos haciendo a medida que vamos atendiendo al paciente, de una vez los datos van a quedar listos y no vamos a tener que hacer reprocesos que nos impliquen más trabajo. Es cuestión como de asesorarnos bien, de informarnos bien, de buscar el proceso más sencillo para poderlo registrar y poder entregar esa información que aporta cantidades a la salud pública de la ciudad. Es la única forma de nosotros saber, todos, ustedes y nosotros, cómo estamos en el tema de salud bucal, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principales diagnósticos que aquejan a nuestra población? ¿Qué medidas en un momento dado vamos a tener que tomar para mejorar esa salud pública? Entonces, tratemos de no mirarlo como una carga, sino como una oportunidad de conocer más sobre nuestra salud, específicamente nuestra salud bucal, y de cómo podemos en un momento dado, mejorando políticas de acuerdo a esos resultados, también mejorar, digamos que el nivel de vida de nuestros habitantes, ¿cierto? Bueno.
SM Rodontoglo dice, hacer esto entre cada paciente no tiene sentido. Ustedes son autónomos para saber en qué momento lo pueden hacer, ¿cierto? Cuando se les habla de que hacerlo cuando se atienda al paciente no quiere decir que se sienten y lo hagan inmediatamente, sino que tengan una, digamos, una dinámica en la cual vayan diligenciando los RIFs y no se dejen coger ventaja porque después no van a tener la información adecuada para poderlos diligenciar adecuadamente, y es donde se nos pierden muchos datos y donde finalmente no sabemos qué llenar y colocamos cualquier cosa. Eso va en contra de la digamos, de la consistencia y de la validez del dato de la calidad del dato que necesitamos para obtener una buena información. Bueno, odontología Ecopetrol, una pregunta. ¿Esos espacios salen directamente de Excel? Cuando se pegan al bloc de notas, sí. Cuando usted toma el archivo de Excel, acuérdese de que no debe tomar los encabezados, sino solamente los registros, las líneas que están por debajo de los encabezados, y le da control C, va a pegarlo al bloc de notas, aparecen inmediatamente con los espacios. Ahí hace el proceso siguiente de reemplazar, simplemente para quitar esos espacios y que entre espacio y espacio le queden las comas. Y de pues la estructura que requerimos para poder consolidar la información. Paola Cuervo le responde a Odontología Ecopetrol que sí. Odontología Ecopetrol te da las gracias a Paola. Jaime 54, muy rápido y no quedan registros. Esta conferencia no debe ser virtual. Jaime, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que esto en un momento dado debería buscarse otra forma de ser más personalizada. De todas maneras, les recuerdo que la Secretaría de Salud de Medellín hace asesorías personalizadas a cada uno de los prestadores. Como le dije al final, voy a recordarles el contacto para que ustedes se dirijan a las personas referentes en este tema y ellos los puedan asesorar o darles una cita para hacer la asesoría personalmente individualizada. Luz Marina dice, estoy totalmente de acuerdo, yo por ejemplo estoy perdida. Sí, esto es un tema, como les dije, muy denso, que hay que manejar a diario para poderlo comprender, que hay que leerlo, hay que entenderlo muy bien para poder comprenderlo bien. Y le repito nuevamente, la Secretaría está a disposición de ustedes para hacer las asesorías que se requieran de manera individual. FDO UDA dice, propongo a la Facultad de Odontología para que realicemos un taller teórico práctico. Voy a tomar nota de su propuesta y para plantearle a la Secretaría de Salud a ver qué de pronto se pueda tener en cuenta. Doctor Smile también está de acuerdo con esa proposición de FDO. Odontología Ecopetrol pregunta, ¿no es urgencia odontológica? No sé a qué se refiere la pregunta. Si de pronto se refiere a que no llenamos un archivo de urgencias, no. Realmente en urgencias odontológicas no se hace un archivo específico para urgencias. Hay un archivo dentro de todos los archivos de RIPS que es para urgencias, pero ahí no entraría la urgencia odontológica. Si se refiere al caso que presentamos, no es urgencia odontológica, es consulta. Ya si vamos a clasificar como urgencia odontológica, tendríamos que dar el código CUPS específico para consulta de urgencia odontológica, ¿cierto? No dentro del archivo específico de urgencias, sino como una consulta más en el archivo de consultas. Bueno, Luz Marina, apoyo eso. Obturación, odontología Ecopetrol, sí, se refería al caso, no es urgencia odontológica por el desalojo de obturación, eso depende de digamos, el criterio de cada odontólogo y del caso en particular, ¿cierto? Si la paciente a lo mejor tiene dolor, porque si es un simple desalojo, a lo mejor no la vamos a poder justificar como una urgencia, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho pues como con los criterios que independientemente cada odontólogo maneja.
Luzmo 1 dice, ¿dónde consigo estas clasificaciones? Si se refiere al CIE 10 y a los archivos de la clasificación de procedimientos, en cualquier en internet los puede conseguir. Pienso que esa es como la forma más fácil de ubicarlos. También están adjuntos a las resoluciones 1895 de 2002 y 1896 de 2002, que las puede buscar así, resolución 1895 y 1896 de 2002 del Ministerio de Salud. Ahí están las clasificaciones completas. Bueno, Manuela GH dice, en internet está disponible para todos, sí, exactamente. CIE 10, dale Google y lo descargas, y en MinSalud, de acuerdo. Manuela GH, en la página del Ministerio. Luzmo 1, ok, gracias. Luz Marina, ¿y los archivos de todas estas tablas, dónde los saco? Esos archivos donde usted va a poder diligenciar la información se lo entregan en la Secretaría de Salud de Medellín. Jaime SA54, ¿dónde se consigue el formato de envío de los RIPS? Si es el formato donde se pueden diligenciar, lo consigue en la Secretaría de Salud de Medellín, como le digo. Ahorita al final les voy a dar el contacto nuevamente. Doctor Smile, ¿a partir de cuándo debo empezar a realizarlos? A partir de este momento, pues iniciar inmediatamente si no los ha empezado a realizar. Silvia Elena Uribe, muchas gracias, doctora Marte, muy importante el tema y necesario dar continuidad a estas capacitaciones. Esperamos que los odontólogos que no pudieron ingresar a esta conferencia puedan acceder allá por el canal de YouTube. Carlos Londoño, en el chat hay varias inquietudes. Sí, eso es lo que estamos tratando de resolver. Odontología Ecopetrol, ¿tiene algún indicador para medir la oportunidad de entrega de RIPS? Yo no lo tengo específicamente aquí como para decírselo, pero seguramente sí lo hay. Jaime SA54, qué enredo. Doctor Smile, ¿a partir de cuándo tengo que empezar a realizarlos? Pues sí. Brenda, muchas gracias, qué bueno que hagan estas capacitaciones, ojalá fueran más frecuentes para nosotros los odontólogos. SM Odontoglo, 3 plantillas para un solo paciente, eso no tiene sentido habiendo tanta tecnología. Sí, totalmente de acuerdo. Idealmente esto se debería manejar por sistemas de información, que tuviéramos un sistema que pudiera captar la información desde la historia clínica, pero pues sí hay algunos sistemas operativos o hardware, ¿cómo se llama? Software que venden empresas particulares. Lo que pasa es que eso tiene un costo alto y lo tiene que pagar cada profesional. Bueno, SM Odontoglo, Medellín es la más innovadora del mundo. Manuela GH, no es para un solo paciente, es para todos los pacientes del mes. Carlos Londoño, 3 o 4. Todos los pacientes a los cuales usted le haga prestación de servicios deben ser registrados en RIPS. Eso depende de la cantidad de pacientes que tenga en su consultorio. Luz Marina, ¿es posible que realicen nuevamente la charla? Estoy enredada, no entendí. Sí, por ahora no hay programación para hacerla nuevamente, pero como le dije, queda colgada del canal de YouTube, Nacer Salud Sexual y Reproductiva. Luzmo 1, si por favor la pueden repetir, esto es nuevo para mí. Sí, Germán 1, gracias, Manuela, excelente. Considero FDO-UDA, considero que es fundamental que este tipo de socializaciones se fortalezca mediante la implementación de actividades prácticas. Insisto, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia podemos disponer de un espacio para que lo hagamos. Vamos a comentarlo y a tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias. Felipe Gutiérrez, ¿me podrías decir cuál es el nombre del canal en YouTube? Sí, con mucho gusto. Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Jaime apoya a la proposición de FDO-UDA. Silvia Elena Uribe dice, un participante de la Facultad de Odontología propone este espacio para hacer un taller práctica. Por favor, nos deja los datos para definir con el equipo de la Secretaría un posible encuentro presencial. Entonces, esta recomendación está dirigida
a Facultad de Odontología UDA, por favor, para que nos dé el contacto y podamos comunicar con usted. Odontología Ecopetrol, ¿qué validador de calidad de RIPS nos recomiendas? No solo que valide estructura. El validador de calidad de RIPS es uno mismo, es decir, hay validadores y en la Secretaría de Salud hacen una validación, digamos, final del proceso. Pero realmente el validador principal es el mismo odontólogo o la persona que le hace la transcripción de los datos cuando tiene el conocimiento de la estructura, de los datos que debe contener, de los caracteres que debe tener cada dato para que se hagan de acuerdo a esas recomendaciones y se obtenga una buena información. Bueno. Jaime Say, ahora ¿quién podrá defendernos? Claudia Andrea Tobón Medina, ¿qué pasa si no se hacen los RIPS? Sí, yo les mencioné que inclusive se habla de sanciones como retirar la licencia de funcionamiento o pues quitar el código de habilitación. Es decir, suspender la habilitación porque no se está cumpliendo con esa parte de sistemas de información que tenemos que cumplir todos los prestadores de servicios de salud. Realmente nosotros estamos tratando de sensibilizarlos a ustedes para que tomen conciencia de la importancia de estos registros, de entregar esta información, de que conozcamos, como ya les dije, la salud bucal de nuestra población. Entonces, pienso yo que no lo miden de una manera como coercitiva, sino más bien como una forma de aportar a la salud de la ciudad, a nuestro mismo trabajo, porque si conocemos cómo estamos, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Pienso que es más oportuno mirarlo de esa manera. Bueno, hace 6 meses, Luzmo 1 dice, hace 6 meses estoy ejerciendo y hasta el momento no he realizado los RIPS. ¿Puedo enviar los de los meses anteriores? Pues si pudiera recuperar la información sería maravilloso, ¿cierto? Si tiene la disponibilidad, pero como le digo, tiene que tener y devolverse tanto implica mucho trabajo en un momento dado. Yo le sugeriría que empezara desde el momento y empezara a hacerlo de la manera más adecuada sin dejar de hacerlo pues a partir de ahora, ¿cierto? Gracias por los datos, Facultad de Odontología UDA, ya vamos a tomar cuenta de ellos. Bueno, aquí hay un teléfono, muchas gracias. Asmutal, ¿cuál es la sanción si no se presentan? Como les digo, sí. Alejandra Arteaga, muchas gracias doctora. Felipe Gutiérrez 1, le agradezco mucho por la información. Silvia Elena Uribe, muchas gracias. Asmutal, ¿dónde se pueden descargar los formatos? Ya les voy a dar la dirección otra vez de contacto de la Secretaría para que se pongan en contacto con los referentes del tema de sistemas de información y ellos les entreguen los formatos para que los empiecen a diligenciar en sus consultorios. Claudia Montoya, excelente este espacio, ojalá se siga aprovechando, muchas gracias. Bueno, Odontología Ecopetrol, mil gracias por la invitación. Rosalco IPS, gracias doctora. ¿Cuál? La tuya. Bueno, Alonso Escobar nos dice que pueden registrar su asistencia en el siguiente enlace. Ahí dan clic en el enlace, les abre el formulario y por favor registran ahí su participación. Claudia Andrea Tobón Medina, mil gracias. Paola Cuervo, mil gracias doctora, muy productiva la capacitación. Julia Gómez, gracias por la capacitación. Creo que ahí llegamos. Bueno, les voy a dar entonces los datos de contacto de la Secretaría de Salud para que todos los que estén interesados en pedir una asesoría individual lo puedan hacer. En la Secretaría les entregan los formatos, les entregan todo el material, la reglamentación, para que se puedan apoyar y puedan empezar a hacer un diligenciamiento adecuado. Igual, si tienen dificultades, si no lo están haciendo adecuadamente, pueden volver a solicitar la asesoría y se les hace realimentación con base en los registros que ustedes están diligenciando. Les voy a leer entonces los correos.
particular.rips@medellin.gov.co. El otro correo es informacion.saludmedellin@gmail.com. Y el teléfono de contacto es Jorge Gómez, teléfono 448-0520, extensión 2062. Y Ana María Ospina, el teléfono es 385-7296. De todas maneras, si no lograron tomar los datos, en la presentación está en 2 diapositivas toda la información. Ustedes pueden venir, la revisan y los pueden tomar de ahí. Bueno. Ya leímos todo, ¿cierto, Alonso? Bueno. Listo. Muchas gracias a ustedes por la participación. Como les dije anteriormente, este es un tema que tenemos que revisar más detenidamente. La Secretaría de Salud de Medellín está dispuesta a colaborarles en todas las dificultades que tengan para el diligenciamiento de estos registros. Seguiremos atentos a sus sugerencias, pues, y miraremos la posibilidad de pronto de ese espacio que nos ofrece la Universidad de Antioquia para hacer una capacitación de manera presencial. Muchísimas gracias.